Tenemos hoy el placer de contar con el profesor Adrian Schubert, catedrático distinguido del Departamento de Historia en la York University de Toronto. El profesor Schubert, entre sus muchas publicaciones, destacamos su última obra, La guerra civil en 100 objetos, imágenes y lugares, o su gran biografía, Espartero el pacificador, o también obras como Historia social de España 1800-1990 o Hacia la Revolución, Orígenes sociales del movimiento obrero en Asturias 1860-1934, entre muchas otras obras, y es además miembro de la Royal Society of Canada y comendador de la Orden del Mérito Civil. Muchísimas gracias, profesor Schubert, por estar hoy con nosotros. Un gran placer. Profesor, quería empezar con usted con un tema. Estamos en la serie Hispanistas en el Cervantes, y para nosotros hispanista es todo aquel estudioso de la lengua, la cultura y la historia de las culturas españolas. Pero no todo el mundo está de acuerdo con esa definición de hispanista. ¿Usted se siente un hispanista? No. Mira, entiendo que es una etiqueta que se usa aquí en España para los extranjeros que nos dedicamos a estudiar España. Pero fuera yo soy historiador y mi mundo académico está dentro de un departamento de historia. Y dentro de ese mundo yo soy lo que llamamos europeanista, así que mis referencias son la historia contemporánea de Europa y intento colocar la historia de España ahí. Así que, por supuesto, leo la literatura y conozco la cultura, pero profesionalmente me considero historiador. Historiador, además, conoce muy bien nuestra historia, la historia de España. Usted es un reconocido ya historiador, distinguido con premios, galardones, y en España son muy conocidos sus trabajos sobre la guerra civil, sobre ciertos mitos del imaginario español y sobre estos trabajos del movimiento obrero. Pero, ¿qué le llevó a usted a interesarse por España? ¿Cómo empezó todo, su relación con España y con el español? Bueno, la relación con el español vino primero cuando empecé el instituto. Eso fue a mediados de los años 60 del siglo pasado. En mi instituto había algunas asignaturas optativas, entre ellas el español, el alemán y el griego clásico. Y yo escogí, como era Canadá, todos ya teníamos que estudiar el francés como idioma oficial del Estado. Y yo escogí el español. Y en aquella época habían llegado las traducciones del boom literario latinoamericano de Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, Carpentier, etc. Y todas esas novelas me fascinaban. Así que, y también reconocí que el español fue por la cercanía de Latinoamérica, una lengua importante, ¿no? Que hablaba mucha gente. Pero yo empecé con la idea de estudiar Latinoamérica, más bien que España. Lo de España vino después, cuando empecé la carrera en la Universidad de Toronto, carrera de Historia, y seguí unas clases de Historia de Latinoamérica, pero los profesores no me convencieron mucho. Y dio la casualidad que en el departamento había un especialista de Historia de España, yo creo que el único en Canadá en aquellos años. Se llama William Callahan, y además de gran historiador de la Iglesia en la España contemporánea, un gran enseñante. Así que fue culpa de Bill Callahan que yo me fasciné tanto por la historia de España. Y luego, cuando decidí seguir con los estudios de posgrado, reconocí que la historia contemporánea de España era un campo mucho más abierto, mucho menos trabajado que la historia contemporánea de Francia, de Alemania, de Inglaterra. Y además, como ya leía el idioma, aunque lo hablaba mal, me daba cierta ventaja que decidí meterme ahí en la historia de España. Qué bien, o sea que a través de la literatura latinoamericana un buen profesor sí, llegó a nosotros, conoce muy bien la historia española, y hay un personaje
de nuestra historia que le ha fascinado mucho, ha trabajado y ha publicado una gran biografía del general Espartero, al que usted llama además Espartero el pacificador, ¿no? ¿Nos puede contar sobre este personaje? Sí, bueno, yo me interesé por Espartero básicamente la primera vez que leí algo sobre él, porque la trayectoria de su vida es tan excepcional. Yo digo que es como un personaje de novela, un invento de García Márquez o Stendhal, ¿no? Una persona que nace en un pueblo perdido de La Mancha, de una familia muy humilde, que acaba siendo militar, luchando contra Napoleón, contra Bolívar, ganando la Primera Guerra Civil Española, la Guerra Carlista, llegando a ser regente del reino, yendo al exilio, volviendo, llamado a ser presidente del gobierno después de la revolución del 54, derrocado del poder otra vez, y luego en el 68, o después de la revolución del 68, más o menos le ofrecen ser rey de España, así que, y dice que no. Entonces, que es una historia increíble, ¿no? Pero lo tenía en la cabeza durante muchísimos años y mientras hacía otras cosas iba recogiendo materiales. Y en algún momento empecé a pensar más seriamente en hacer una biografía, pero tenía muy claro que sin los papeles personales de Espartero no merecía la pena. Y luego, por un accidente feliz, un día estuve en la biblioteca de la Universidad de Toronto, una gran biblioteca. Hay una de esas donde puedes andar libremente entre las estanterías. Y yo estaba buscando algo y tropecé con un número de la Guía de la Nobleza Española. Y dije, bueno, voy a ver si consta aquí algún título de Espartero. Y de hecho, ahí estaba el título Duque de la Victoria y ponía el nombre de la persona que lucía el título en aquel momento y además su dirección. Y esto fue mucho antes de la época del correo electrónico, así que el hombre se vivía en Aravaca y le mandé una carta explicando quién era y si tenía papeles. Y me contestó, cosa que me sorprendió, y dijo que, bueno, sí tenía el archivo de Espartero, pero estaba en casa de su madre, que era vieja y enferma y no se podía consultar en aquel momento. Yo consideraba eso una respuesta muy positiva y yo sé, después de unos años volví a escribirle y me contestó diciendo, bueno, mientras tanto ya había muerto su madre, él había llevado el archivo a su casa en Aravaca y que sí, que la próxima vez que yo estuviera, podía ir a ver los papeles. Segundo golpe de suerte. Sí. Y luego, eso fue el año 2003, acordamos una visita, él me recibió, bueno, de una manera fantástica, ¿no? Y un militar jubilado, él, y me llevó arriba a un dormitorio, había sido un dormitorio, pero ahí tenía una mesa, un armario, y abre el armario, ahí estaban todos los papeles ahí, y me dijo, mira, vamos a comer en unas horas, está usted invitado, pero mientras tanto, a mirar. Y alguien, no sé si fue ese señor o uno de sus antepasados, había hecho un inventario básico del archivo y vi que había un legajo que se llamaba Asuntos de Palacio. Y dije, hombre, esto tiene que ser muy interesante. Así que empecé por ahí y nada más abrir el legajo encontré una hoja de papel como así, papel sencillo, sin membrete ni nada. Tenía 3 o 4 líneas y resultó ser una carta de Isabel II a Espartero en los primeros días de la Revolución de 54, en que parecía posible que la revolución le derrocaba del trono. Y ella le escribe a Espartero en Logroño diciendo, por favor, venga a Madrid a asumir el poder. O sea, te encontraste con una nota de la reina. Sí. Bueno, y el entonces duque se murió, pero su hijo, el actual duque, ha sido igual de generoso conmigo
dejó que un ayudante mío escaneara todos los papeles. Acabé con 35 o 36 CD-ROMs del archivo de Espartero, miles y miles y miles de documentos escritos a mano, que, además con la letra borrada a veces, mala letra, todo lo que puedas imaginar. Pero, o sea, un trabajo de años y sí, años, sí, ¿no? de años, pero un trabajo emocionante. Pero dentro de estos papeles hablabas también de una correspondencia Yeah. que Espartero tuvo siempre con su mujer, ¿no? Con la que por lo visto tenía muy buena relación, Sí, ¿no? sí, Espartero se casó con una mujer de Logroño, se llamaba Jacinta Martínez de Sicilia de Santa Cruz, que venía por un lado de la aristocracia logroñesa local y por otro lado de una familia burguesa de nuevos ricos y además liberales, cosa importante. Y cuando se casaron, ella tenía 17 años y él 34. Mucha diferencia, además con una experiencia vital muy diferente. Pero él estaba, se ve por las cartas que estaba locamente enamorado de ella. Durante la guerra carlista le escribió unos 620 cartas aproximadamente. En que le comenta de todo, de lo que había hecho ese día, asuntos militares, cuestiones políticas, cuestiones de hacienda familiar, todo. Pero siempre con un saludo muy afectuoso, la llamada querida chiquita. Casi todas las cartas empezaban así, ¿no? Además, una relación que como que intelectualmente él apreciaba también la sí, opinión de su mujer, ¿no? Sí, las cartas de ella no están, porque él estaba escribiendo desde el campo de batalla y sus cartas iban a la casa en Logroño y se guardaban bien, pero las cartas de Jacinta le llegaban ahí donde fuera y supongo que se habrán extraviado, ¿no? Porque él estaba casi cada día de caballo yendo de un lugar a otro lugar. Pero en muchas de sus cartas él decía, como tú comentaste en tu carta de tal fecha, así que yo conté más de 200 veces, así que ella escribió por lo menos 200 cartas y seguro que muchas más. Y él respondía a los comentarios que ella había hecho, a las críticas que ella había hecho. Era una mujer que no se mordía la lengua, una mujer muy fuerte y claramente no tenía ningún miedo de su marido. Una crítica repetida que ella hacía de él es que veía el mundo con gafas de rosa, que no veía claramente la realidad. Y ella le decía, la realidad es esta, no lo que tú crees. O sea, que ella tenía también convicciones políticas muy Sí, claras sí, y de la realidad de España, ¿no? Sí, eso de venir de una familia liberal era muy importante. Ella, además, luego, más tarde, ella juega un papel importante en la vida pública de Espartero. Hay momentos en que él comunica a la reina gobernadora, la madre Isabel II, y también al embajador británico cuando él es regente, a través de ella. Además, y cuando es regente, comunica a través de ella con el embajador británico cosas que no ha dicho ni a su propio gobierno. Entonces, ella tenía ese papel de intermediario en un momento cuando ella está en la corte, él todavía está, durante la guerra carlista, dice que yo no escribo tanto a la reina gobernadora ahora porque tú estás ahí, tú eres una carta viva, ¿no? Así que eso tenía un papel importante, pero por supuesto, siendo mujer, y tenía que hacer un papel en la sombra. Sí. Espartero, pero también has trabajado muchísimo sobre la Guerra Civil Española. Ha sido un tema que te ha interesado muchísimo. Ahora también acabas de volver a publicar este nuevo libro con Guerra Civil, 100 objetos, imágenes y lugares. ¿Qué perspectiva le has dado a este nuevo libro y crees que la guerra civil sigue interesando? Bueno,
Contesto la segunda parte primero. Sí, la guerra civil sigue interesando. Y yo digo, yo doy todos los años una asignatura sobre la guerra civil. Está llena siempre hay lista de espera. A los jóvenes canadienses les atrae por muchas razones. No voy a comentar las razones ahora, pero sí, sigue interesando. En este libro, que yo soy uno de dos directores, el otro es Antonio Cazorla Sánchez de Trent University, hemos invitado a 9 especialistas españoles a participar, y participamos nosotros también, y tenemos, como reza el título, ¿no? 100 objetos, lugares, imágenes, y con cada uno de ellos hay un pequeño ensayo de unas 800 palabras. Y nuestra idea era que a través de los objetos pueden tener un poder, una potencia de comunicar muy fuerte y muy directo. Y pensamos que usando los objetos como una entrada, ¿no? Una manera de entrar en el tema, que podíamos comunicar mejor la complejidad de la guerra civil. Y queremos comunicar toda la complejidad de la guerra civil. Y además comunicar la idea de la guerra civil como desde un punto de vista humano, ¿no? De que a veces con tanto debate político alrededor de la guerra se olvida o no se presta suficiente atención a los aspectos humanos y, como decimos en la introducción, las tragedias humanas que había, ¿no? Y el dolor eran iguales por los españoles de los dos bandos. La causa política no era igual y no se puede ser equidistante, pero la muerte de un padre, de un hijo, es igual, ¿no? Siendo de izquierdas o derechas. En esta guerra civil también muchos canadienses participaron en las brigadas internacionales. Perdón, sí. Tuve un lapsus. Sí, ¿nos cuentas un poquito de esto? Sí, que había unos 1.600 canadienses que participaron en el batallón Mackenzie Papineau, que fue parte de las brigadas internacionales. En términos de población, era la segunda participación más importante después de los franceses, porque la población de Canadá en aquel entonces fue bastante pequeña. De esos 1.600 murieron 800, la mitad. Y luego, cuando volvieron a Canadá, aunque no todos eran comunistas, ni mucho menos, fueron tachados de comunistas, de lo que se llamaba antifascistas premaduros. Así que, van la letra, ¿no? Y muchos de ellos estaban vigilados por la policía montada, los servicios de inteligencia y tal. Durante la Segunda Guerra Mundial, aunque tenían experiencia militar, permitían a pocos estar en el ejército, por eso, porque eran políticamente sospechosos. Y luego, después, quedaron básicamente olvidados porque no era una experiencia cómoda para el Canadá oficial, ¿no? Sobre todo durante la Guerra Fría. En los últimos años los han reconocido más. Y hay una figura importante, un individuo, aunque técnicamente no fue miembro de las brigadas internacionales, tuvo un papel muy importante en España, se llama Norman Bethune. Y Bethune era un cirujano muy prestigioso en el mejor hospital de Montreal, pero era un hombre de izquierdas que en los años 30 se metió en el Partido Comunista, pero un hombre muy difícil, muy difícil.
y quiso estar en las brigadas internacionales, pero las brigadas no le quisieron a él, así que él vino solo y consiguió dinero para montar un servicio médico, con una sede en Madrid, se llamaba Servicio Hispano-Canadiense de Transfusión de Sangre. Y él inventó una manera de conservar la sangre para llevarla a la frente y hacer las transfusiones ahí, porque él había visto durante la Primera Guerra Mundial, que él sirvió en el ejército canadiense, que muchos soldados heridos se murieron porque había que llevarlos a los hospitales ahí en la retaguardia, y mientras tanto sangraban y murieron. Y inventó ese sistema, tenía una ambulancia, llevaba la sangre ahí a la frente, y en alguno de esos viajes se fue a Andalucía, fue en marzo del 37, después de que los franquistas conquistaron Málaga, y había esa llamada desbandada, ¿no? Que muchos miles de civiles salieron de Málaga camino a Almería, y por el camino estaban bombardeados por los barcos nacionalistas. Y Bethune se encuentra ahí, ¿no? Y ve a esa gente y usa su ambulancia para transportar los que pudo a Almería. Y luego, tenía un ayudante con él que sacó fotografías, que yo creo que son las únicas que hay, de la gente ahí por el camino, sí, y publicó un librito que se llama La crimen del camino Málaga-Almería, con muchas fotos, y luego lo usó para sacar dinero para apoyar a la República. Un personaje además que comentabas que llegó a ser muy famoso en la China de Mao Zedong. Sí, porque, todo un aventurero como espartero. Sí, porque, como dije, era un hombre muy difícil, y en el año 38 ya el gobierno de la República estaba a punto de echarle de España porque estaba dando demasiada lata. Y antes de que pudo pasar eso, él fue convencido a salir voluntariamente, volvió a Canadá, dio varios discursos para sacar dinero, y luego en el año 38 o 39 se fue a la China, porque los chinos estaban peleando contra la invasión japonesa, pero también había la guerra entre los comunistas de Mao Zedong y los nacionalistas, que eran técnicamente el gobierno de China, de Chiang Kai-shek. Y Bethune, como comunista, por supuesto, se puso de parte de Mao, sirvió con el ejército de Mao, y en un momento se corta durante una intervención, una operación, y se muere de un sepsis, ¿no? Y luego, años más tarde, Mao Zedong escribió un artículo describiendo a Norman Bethune casi como un santo humano, que fue lectura obligatoria en las escuelas chinas durante varias décadas. Con lo cual, después del mismo Mao, Bethune fue el individuo más conocido en la China comunista. Y Bethune, que como los brigadistas, era una figura incómoda, inconveniente para el gobierno de Canadá, y había sido completamente olvidado. Cuando Canadá estableció relaciones diplomáticas con la China comunista en el año 71, creo que fue, se resucitó a Bethune como héroe nacional, y su casa natal, que en un pueblo a 2 horas al norte de Toronto, se convirtió en monumento histórico nacional. Fíjate, qué interesante. Sí. Tú, aparte de estos dos hitos, en la época de Espartero, en la Guerra Civil, has trabajado toda la historia de España contemporánea. ¿Cuál crees que ha sido el papel de los historiadores extranjeros, no españoles, al contar la historia de España? Bueno, yo creo que hemos tenido un papel muy importante, más bien han tenido, porque en los años 60 y 70, en un momento, bueno, cuando la dictadura franquista todavía, cuando era muy difícil, si no imposible, para un historiador español hacer un trabajo serio sobre la Guerra Civil y la Segunda República, había
varios historiadores extranjeros, sobre todo anglófonos. Había algunos franceses, pero sobre todo británicos y estadounidenses, que escribieron libros que eran muy importantes. Hay figuras como Hugh Thomas, Gabriel Jackson, Edward Malefakis, Paul Preston. Y Preston sería el último de ellos, ¿no? Porque el más joven empezó a publicar en el año 76, así que justo después de la muerte de Franco, que libros sumamente importantes y de hecho personas que se convirtieron en figuras públicas en España. Preston sigue siendo uno. Luego, yo que terminé la tesis en el 81, las cosas habían cambiado y yo creo que mi trabajo, los trabajos de mis colegas de mi edad y más jóvenes han contribuido, pero tenemos menos importancia y es como tiene que ser, ¿no? Porque ahora los historiadores españoles son muy bien formados y tienen acceso a los documentos y libertad de publicar e investigar y lo hacen muy bien y nosotros podemos ofrecer una visión distinta porque miramos desde fuera y yo espero que yo haya contribuido algo, pero el papel clave, por supuesto, lo tienen los historiadores españoles. Aquí habla sobre todo esa época en que los historiadores españoles no tenían esa libertad de contar todo lo que pensaban o de acceder a accesos cerrados, ¿no? Pero además de la historia, tú también has escrito sobre las corridas de toros. Las corridas de toros que hoy en día sabes que están muy cuestionadas. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de toda esta polémica? ¿Qué opinas de las corridas? Bueno, yo escribí, es una historia de la corrida de toros, desde, bueno, la corrida de toros moderna, ¿no? Porque se remonta, como yo digo, y suena mejor en inglés que en castellano, haciendo cosas en público con toros, se remonta a la Edad Media, pero lo que conocemos como la corrida se crea en la segunda mitad del siglo XVIII, básicamente, que siempre ha sido cuestionada, la corrida de toros, siempre. Entonces, incluso bajo Carlos IV se prohibió del todo. Y fue José Bonaparte que volvió a instaurar la corrida de toros. Las razones de la crítica o del cuestionamiento han cambiado. Así que en el siglo XVIII, la edad de las luces, la Ilustración, eso no es nada práctico, es malo para la economía. Luego había una crítica religiosa, que podemos decir, ¿no? que como las corridas eran los domingos, competían con la misa. Luego en el 19, mediados 19, la crítica era ¿qué van a pensar los extranjeros de nosotros? Que es una barbaridad y nosotros somos europeos y eso no se puede permitir. Así que se ha cuestionado repetidamente y ahora hay otro cuestionamiento básicamente desde un punto de vista animalista. Y yo creo que se podía hacer una historia de la crítica de la corrida de toros, ¿no? Es que yo creo que ahora la crítica está teniendo más impacto porque, bueno, se comunican mejor, porque los valores, a nivel general, los valores del español han cambiado mucho, esa perspectiva animalista, yo creo que se dice así, ¿no? Animalista, sí. Ha cuajado mucho y no solo en este país, también en Sudamérica, en los países donde todavía tienen corrida de toros, hay una crítica animalista también. Así que yo veo que se cuestiona como la cosa más normal del mundo, porque siempre se ha pasado. La idea de que la corrida de toros es el divertimiento nacional y que todos los españoles quieren la corrida de toros es uno de esos mitos románticos de los extranjeros, ¿no? Que nunca ha sido así, nunca ha sido así.
No, no todos van a las corridas. Y Sí. también me preguntaste qué pienso yo de la corrida. Sí. Yo nunca he sido aficionado a la corrida. Escribí el libro, bueno, estaba escribiendo el libro anterior, que era una historia social de España, era un ensayo sintético. Estaba escribiendo una sección sobre el ocio. Y me dice, bueno, una forma del ocio comercializado muy importante, la más importante antes del fútbol fue la corrida. Sí. Y vi que no había estudios históricos, había algún antropólogo, algún especialista en la literatura, lo había estudiado, pero yo dije, bueno, eso puede ser divertido, así que Cierto, como espectáculo de masas antes que el fútbol, es verdad. Sí, sí, y mi argumento, yo siempre he estado muy en contra de esa visión esencialista, romántica o España negra, que son dos caras de la misma moneda, que son tan corrientes, sobre todo en el mundo anglófono. Y para mí, mi argumento en ese libro es que la corrida de toros es la primera forma de ocio de masas comercializado en el mundo occidental. Porque era de eso, bueno, sobre todo a principios del 19. Y, por ejemplo, las plazas de toros, que se empezaron a construir en el siglo XVIII, yo digo que fueron los primeros estadios dedicados a un espectáculo desde tiempos romanos. Porque los estadios de fútbol y luego de béisbol y otros deportes no aparecen hasta finales del siglo XIX. Así que yo intenté presentar la corrida como no como el vestigio de un tiempo viejo y salvaje, pero como una cosa sumamente moderna. Desde otra perspectiva muy interesante. Profesor, el 1 de julio te jubilaste. Sí. En septiembre vas a tener un muy bien merecido homenaje en tu Toronto con un congreso que van a realizar. Han sido muchas publicaciones, muchos premios, muchos reconocimientos. ¿Ha valido la pena todo este tiempo dedicado a España? Bueno, yo creo que sí. Bueno, yo, para empezar, lo he pasado muy bien. Y hace varios años un colega mío que se dedica a la historia de Canadá me dijo, es que algunos de nosotros tenemos que ir a Hamilton, que es un poco como ir a Avilés, ¿no? y algunos de vosotros tenéis que ir a Madrid y Barcelona. Sí. Es que, mira, he pasado mucho tiempo en este país, un país maravilloso, con un pueblo maravilloso, y pues solo para eso ha merecido la pena, ¿no? Pero yo creo que, bueno, estoy contento con el trabajo que he hecho. Estoy contento y hasta orgulloso de que mis colegas españoles han creído que merece la pena leer lo que yo he escrito, porque al final del día yo estoy escribiendo sobre la historia de España y tengo que convencer a un público español, ¿no? Y si el público español, sea los otros especialistas o un público más general, dice que eso es una tontería o no nos dice nada, entonces no ha sido muy útil, pero afortunadamente no ha sido así. No, es una gran aportación, pero yo sé que jubilarse no significa dejar de trabajar, significa tener más tiempo. Eso. Una última pregunta que te quería hacer es, ahora, ¿cuál es tu próximo proyecto? Sé que no vas a parar. Bueno, tengo un proyecto que se va a lanzar en septiembre, otro proyecto que he hecho con Antonio Cazorla, pero vamos a lanzar lo que es la primera fase. Es un museo virtual de la Guerra Civil Española, que es otro proyecto de equipo que estamos haciendo con Joan Mier Tomás, que es historiador de la Rovira Virgili en Tarragona, Alfredo González Rubal, arqueólogo
de la Guerra Civil. Alison Meneses de Rivero, que estudia de literatura y Cultural Studies en la Universidad de Warwick en Inglaterra, y Andrea Davis, que es especialista en la Guerra Civil, pero la historia digital. Y todo el contenido está, con las imágenes, los textos y todo, y ahora está en la fase de diseño y el plan es lanzarlo el día 15 de septiembre en la Universidad de Trent, porque ese museo va a vivir en el sitio web de la Universidad de Antonio. Luego, una vez lanzada la primera fase, tenemos ideas para las siguientes fases, ¿no? Y luego tengo otro proyecto, bueno, está básicamente terminado. Es un libro que he hecho con un colega de York que no tiene casi nada que ver con España. Es casi la primera vez que he hecho eso. Es un libro sobre un barco mercantil británico que se llama el Edwin Fox. Un barco completamente ordinario que se construyó en 1853 en Calcuta, en la India. Y funcionó de alguna manera u otra hasta 1905. Y hizo muchísimas cosas distintas. El único contacto con España es que hizo un viaje llevando a trabajadores chinos, culíes, de la China a La Habana. Pero estamos usando el barco para hacer una microhistoria de la globalización de la segunda mitad del siglo XIX, que fue la época de globalización más intensa que había antes de nuestros tiempos. Qué interesante. Y ese libro en principio se va a publicar el año que viene. Ambos proyectos, fantástico. Profesora Diane Schubert, en nombre del Instituto Cervantes, muchísimas gracias y muchas felicidades y nuestro reconocimiento por esa brillante y larga trayectoria como historiador. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por esta oportunidad, Carmen. Ha sido un inmenso placer. Muchas gracias. Adiós.